estamos comunicados con el doctor Gustavo Ciampa, y quien conoce al doctor Gustavo Ciampa sabe que de lo que vamos a hablar es de esa reforma laboral que anda rondando por los pasillos del Congreso y que llena los diarios, ¿no? Todo el mundo habla de la reforma laboral, de una reforma laboral que prácticamente quiere volver a antes, no sé, a 1830, 1890, la relación entre empleador y empleado, una reforma laboral que instaura por poco la mitad y el yanaconazgo, ¿no? La esclavitud. Pero bueno, no soy yo la que va a hablar de la reforma laboral, sino que lo va a hacer alguien que realmente ha hecho del derecho laboral su expertise total. Así que, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Aquí Adrián Albor, Julián Donaro y quien te habla, Susana Nasuti. Hola Susana, hola Adrián, hola Julián. Julián, qué gusto estar en el programa con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. El gusto es nuestro, le contamos a la audiencia que estamos realmente con un indiscutido referente en materia de derecho laboral, una persona muy capacitada, muy reconocida y muy prestigiosa en esa rama del derecho, que hoy le está dedicando unos minutos a Radio Rebelde y concretamente al programa Donde está la Justicia, para contarnos un poco qué se viene ahora después de este plebiscito que hemos tenido la semana pasada, con qué aires se nos viene el gobierno para hacer lo que ellos consideran esta tan necesaria reforma laboral. Si uno habla de reforma laboral, dice, qué bueno, ¿vamos a empezar a trabajar 6 horas? ¿Vamos a tener mejores salarios? Me parece que no viene por ese lado la reforma, ¿no es cierto, doctor? No es la idea de los proyectos. A ver, todavía no tenemos delimitado, o no está delimitado, o no conocemos, ¿no? Todo aquello por lo que viene, cuáles son los límites, los bordes de la reforma laboral que quieren hacer. Pero lo que sí sabemos, en función de lo que hay, es que es malo. Es malo para quiénes, para los trabajadores, para las trabajadoras, para la sociedad argentina, para los sindicatos. Es malo. Y agrego, es malo para las pequeñas empresas y es malo para las medianas empresas. Solamente se beneficiarían con esto. Digo esto para desmitificar muchas veces. Creo yo, hay alguna confusión de intereses, ¿no?, entre los dueños de pequeñas empresas, de medianas empresas, con los de las grandes empresas. Y los intereses no son los mismos. Los intereses de las... Y yo no me quiero subrogar, porque no lo hago, además, en el interés de los empresarios. Pero sus intereses están más vinculados a la situación de los trabajadores que a las situaciones de las grandes empresas. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, en este momento hay un proyecto que sí, que está en la Cámara de Diputados de la Nación, que está presentado por una veintena de diputados y diputadas de La Libertad Avanza, lo encabeza una diputada que se llama Romina Díez, entre otros de los primeros firmantes está el diputado José Luis Espert. Ese es el proyecto que está presentado desde el año 2024 en la Cámara de Diputados de la Nación. Es un proyecto hijo del DNU 70-2023, aquel DNU ómnibus que dictó el presidente Milei ni bien asumió la presidencia, la semana de asumir la presidencia, y cuyo capítulo laboral fue declarado inconstitucional, inválido, constitucionalmente inválido, dijo la Justicia Nacional del Trabajo, la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, y que no entró en vigencia ese capítulo laboral. De ese capítulo laboral, de ese DNU, una parte la metieron en la ley bases y se transformó en ley el 9 de julio del año pasado. Y otra parte es lo que toma este proyecto de la diputada Díez y que está en el Congreso de la Nación. Ahora, más allá de este proyecto, que ahora les cuento si quieren alguna de las características, o les hago un punteo y me dicen de cuál les interesa hablar, más allá de este proyecto que ya está presentado, que tiene, digamos, estado parlamentario, empezó a circular el día miércoles de esta semana un anteproyecto, esto es, anteproyecto digo, todavía no está presentado en el Congreso de la Nación, que surgiría de algún acuerdo aparente, parcial, en la mesa esta del Acuerdo de Mayo, ese Acuerdo de Mayo que fue presentado el 9 de julio del año pasado, y que a esto se estaría refiriendo el presidente cuando dice que tuvo acuerdo con los gobernadores que fueron convocados y concurrieron a la reunión del otro día con él. Este proyecto tiene mucho más ingrediente que el proyecto de la diputada Díez, que de por sí es muy malo, el otro es pésimo, muy nocivo, y los dos proyectos son malos.
Hay algunos denominadores comunes entre los dos proyectos que pueden llegar a interesar, más que denominadores comunes, el denominador común es que los dos son malos, contenidos en común, por ejemplo, en materia de jornada de trabajo. Y vos decías, Susana, recién, que esto implicaría retroceder muchos años, vos llegaste a mencionar 1890, y yo te digo que sí, porque en 1919 se dictó el convenio 1 de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo surge de la primera posguerra como un organismo de Naciones Unidas para establecer pisos de derechos laborales mínimos en el mundo, en la convicción, y así lo dice, se dijo en el acto de constitución de la OIT, en la convicción de que sin justicia social no puede haber paz en el mundo. Entonces, en estos denominadores comunes, el primer tema que abordaron era el que generaba mayor preocupación en la sociedad de ese momento, es establecer un límite a la jornada de trabajo. Y el límite se fijó en 1919 en 8 horas diarias y 48 semanales. Este famoso 8 horas de trabajo, 8 de descanso, 8 de esparcimiento, ¿no? Sí. No más de 8 horas diarias. Bueno, estos proyectos, los dos proyectos, lo que están intentando llevar la jornada diaria de trabajo a 12 horas. O sea que es un retroceso más atrás de 1919. En nuestro país, la jornada de trabajo sigue siendo de 8 horas diarias, jornada máxima de trabajo, sigue siendo de 8 horas diarias o 48 semanales desde 1923. Ustedes piensen el incremento de productividad que existió entre 1923 y la actualidad, y ya no se justifica tener una jornada de trabajo máxima de 8 horas. Es necesario reducirla, no incrementarla. El mundo está yendo hacia la reducción de la jornada de trabajo. Y acá en la Argentina, el gobierno y sectores vinculados al gobierno la quieren llevar a 12 horas. Y hago una aclaración, pues ayer salieron dos funcionarios, el jefe de gabinete y el ministro Sturzenegger, a decir que era falso que en estos proyectos hubiera jornada de trabajo de 12 horas. Yo quiero decir que es cierto, es verdad. Lo que pasa es que ellos se escudan detrás de la redacción engañosa que tienen estos proyectos, porque lo que dicen es que los convenios colectivos de trabajo pueden modular todo lo referido a la jornada de trabajo respetando el límite de descanso mínimo de 12 horas diarias. Con lo cual están habilitando que se trabaje las otras 12 horas, jornada de 12 horas, porque es más, dicen que hasta pueden disponer que no haya recargos por horas extras, pueden disponer los convenios colectivos de trabajo de los francos compensatorios, pueden crear un banco de horas, ahora explicamos en tal caso qué es el banco de horas. Con lo cual, alguien puede decir, o alguien podría pensar en abstracto, bueno, pero no impone la ley que se trabaje en 12 horas. La ley dice si lo pactan los convenios colectivos, con lo cual es algo que depende de los sectores privados, organizaciones sindicales y organizaciones patronales. Y esto constitucionalmente no se puede hacer. No. Porque la Constitución Nacional ordena en el artículo 14 bis, cuyo vicio de origen quedó purgado, en mi criterio, en el año 1994 con la reforma constitucional, dice el 14 bis, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador. Esto utiliza dos imperativos en una misma frase. Y entre los bienes que se deben asegurar es jornada limitada. ¿Cómo? Mediante leyes. Lo dice el propio 14 bis. La Constitución Nacional le da un mandato al legislador nacional, Congreso de la Nación, con la participación que le corresponde al Poder Ejecutivo en el proceso de sanción de las leyes, de que dicten leyes para proteger a los trabajadores, estableciendo la jornada limitada, con lo cual la ley no puede apartarse de ese mandato constitucional y decir, bueno, la jornada de trabajo que la arreglen en los convenios colectivos de trabajo. Porque además, sea por convenio colectivo de trabajo o sea por ley, se está violentando el convenio 1 de la OIT, que dice no más de 8 horas. Claro. Este es uno de los retrocesos. ¿Qué otros temas trata? Fraccionamiento de vacaciones. Entonces se pueden fraccionar vacaciones en periodos, puede el empleador fraccionar las vacaciones en periodos no inferiores a 7 días. Y alguien puede decir, bueno, pero la ley dice con acuerdo del trabajador. Y si hay una razón por la que existe y surgió el derecho del trabajo, el derecho colectivo y el derecho individual, y si por algo se asociaron los trabajadores en organizaciones sindicales, además, es porque existe lo que se llama hiposuficiencia del trabajador. Claro. El trabajador no está en condiciones de negociar individualmente con su empleador.
Y muchas veces tampoco el sindicato está, por correlación de fuerza, en condiciones de negociar con el empleador. Entonces, imagínense la situación de un trabajadora que necesita un empleo, que no tiene empleo, y cuando está la posibilidad de ser contratado a un empleo, el empleador le diga, bueno, pero acá ponemos una condición en el contrato que es que podemos fraccionar las vacaciones. ¿Qué libertad de negociación tiene esa persona, el trabajador? Bueno, haga lo que quiera, ¿no? No. Claro. Sí, fracciónemelo cada 15 minutos, si necesita acceder al empleo. Por eso existe un principio, además, en el derecho del trabajo que se llama principio de irrenunciabilidad. Esto implica que los derechos, que las leyes, que los convenios colectivos o incluso con el propio contrato individual se reconocen a los trabajadores no pueden renunciarlos. Y si renuncian a esos derechos, esa renuncia es nula. Es nula. Y el trabajador después puede volver sobre ese acto nulo de renuncia de un derecho. ¿Qué otros temas trata? Pero, discúlpame, una pregunta con la irrenunciabilidad. También ataca la irrenunciabilidad también ataca ataca la irrenunciabilidad en dos aspectos en realidad. Primero, porque no se pueden renunciar los derechos que provienen de la ley, que provienen del convenio colectivo y que provienen del contrato individual de trabajo. Esto es, la mejor condición de trabajo que tenga algún trabajador o trabajadora por sobre los derechos de la ley y del convenio colectivo también son renunciables. Por ejemplo, si en un convenio colectivo, no sé, un salario de una categoría determinada, fuera digo un número cualquiera, 800.000 pesos, y ese trabajador cobra un sueldo de 1 millón porque cobra un poco más que lo que dice el convenio colectivo de trabajo, y le dicen, mire, vamos a hacer una cosa, renuncia a esos 200.000 porque si no lo despido, a los 200.000 que exceden, claro, y el trabajador acepta para que no lo despidan, esa renuncia es nula. Es nulo. Bueno, lo que quieren hacer es que se puedan renunciar los mejores derechos provenientes del contrato individual. Y esto afecta a un principio constitucional que es el principio de progresividad y de no regresión. Pero además quieren hacer otra cosa, que si supuestamente, entre comillas, empleador y trabajador acuerdan una modificación a condiciones esenciales del contrato, cosa que está prohibido. Sí, por el ius variandi. Por el ius variandi y por el propio principio de irrenunciabilidad. Exactamente. Lo que prevé el proyecto, los dos proyectos, es que pueda ser ese acuerdo homologado por el Ministerio de Trabajo. ¿Homologado en beneficio de quién? Homologado en beneficio de la empresa, pues al trabajador después le costará más cuestionar esa modificación, que es una modificación de condición esencial y una modificación de categoría, una modificación de extensión de la jornada de trabajo. Puede ser también del lugar de laburo, ¿no? Del lugar de trabajo. Del lugar de laburo, claro. Y además, y esto se engancha con otra cosa, que es la modificación de lo que vos mencionabas bien, Susana, recién, el ius variandi. El ius variandi es la facultad que la ley le da al empleador de modificar unilateralmente, por su propia decisión, e imponérsela al trabajador algunas condiciones o formas del contrato de trabajo. Pero tiene un límite. Claro. Tiene un límite. Esas modificaciones no pueden afectar condiciones esenciales del contrato de trabajo, no pueden causar perjuicio ni moral ni material al trabajador y no pueden, y deben estar fundadas o motivadas en razones de organización de la empresa, en motivos funcionales. Si el empleador excede estos límites, no está ejerciendo el poder que le da la ley, sino que está incurriendo en un acto ilegal, claro, está modificando ilegalmente el contrato, lo que da lugar a que el trabajador diga una opción a favor del trabajador, o me considero despedido porque hay un incumplimiento grave del empleador, considero despedido, es rompo la relación por culpa del empleador y tengo derecho a cobrar indemnización. O bien le da la ley una acción de cumplimiento. ¿Qué es esto? Es hacer respetar el contrato, que el trabajador tenga habilitada una acción judicial para que la justicia le ordene al empleador que se abstenga de modificar ese contrato, con una característica además, que ni bien se inicia la acción, el juez debe ordenarle al empleador no modificar el contrato. Claro. Entonces, ¿qué están haciendo en el proyecto? Están derogando la acción de cumplimiento. Muy bien. Le dejan solamente al trabajador entre modificaciones de condiciones esenciales, irrazonables, que causen perjuicio material, que le causen perjuicio moral, aceptarlas o considerarse despedido. No le deja la alternativa de una acción de cumplimiento. Qué va. Son todos retrocesos. Qué va. Querido Gustavo, vamos a explicarle un poco a la audiencia qué es esto del principio de progresividad
que es que, corregime si me equivoco, pero que es todo aquel beneficio obtenido a favor del trabajador no se puede retrotraer. Todas esas conquistas que se han conseguido no pueden volverse para atrás. ¿Es correcto esto lo que estoy diciendo? Eso es. Sí, a ver, hay dos principios que funcionan, digamos, en tándem, ¿no? El principio de progresividad y el principio de irregresividad. El principio de progresividad implica que todas las modificaciones en materia de derechos sociales tienen que ser en beneficio de sus destinatarios. En el caso de los derechos laborales, en beneficio de los trabajadores y trabajadoras. Y su compañero, digamos, el principio de irregresividad quiere decir que no puede haber modificaciones, ni legislativas, ni contractuales, ni convencionales, que impliquen una degradación o un retroceso en el ejercicio, en los derechos. Esto, lo que están haciendo estos proyectos de convertirse en ley, es claramente regresivo y por ende serían inconstitucionales. Y esto genera, y yo creo que es bueno advertirlo, mucha inseguridad jurídica. Porque, a ver, de convertirse estas disposiciones en ley, los empleadores que adopten decisiones fundados en estas atribuciones que les daría esto de convertirse en ley, o que afectaren los derechos de los trabajadores por aplicación de estas normas que degradan los derechos de los trabajadores, es muy factible que sean situaciones que terminen en juicio. Y los juicios donde los trabajadores y trabajadoras planteen la inconstitucionalidad de estas normas, de convertirse en ley, muy probablemente obtengan resultados favorables para los trabajadores y trabajadoras. Y esos resultados favorables se transforman en indemnizaciones o se transforman en diferencias salariales que van a terminar pagando los empleadores. No los va a pagar ni Sturzenegger, ni Milei, ni Julio Cordero, los van a terminar pagando los empleadores. Y esto, digamos, fomenta la litigiosidad. Nosotros ya hablamos más de una vez en el programa de la litigiosidad en la Argentina es muy baja. Sí, Ciampa, digo, muy baja. A contrario de lo que comúnmente se dice, la industria del juicio, que la alta litigiosidad, que las pymes se funden, es falso. Yo cada vez que me dicen, pero la cantidad de empresas que se funden, le digo, nómbreme 5, y nadie me puede nombrar, porque por los juicios laborales las empresas no se funden por la política económica. Absolutamente. Por la apertura de importaciones, por la baja de aranceles, porque la gente no tiene plata en el bolsillo, entonces no consume, las empresas venden menos, producen menos, digamos, es el círculo vicioso, ¿no? Lo que hace, no los juicios laborales, lo que hace que se fundan las empresas. La litigiosidad, el índice de litigiosidad laboral en la Argentina es inferior al 2%, menos del 2% de los trabajadores y trabajadoras que tienen derecho a hacer un juicio y que podrían estar iniciando un juicio, menos del 2% lo inicia. Entonces, esto que decía, va a generar, son proyectos que de convertirse en ley van a aumentar la litigiosidad, van a generar inseguridad jurídica, aun cuando pretendan, digamos, por ejemplo, otra de las cosas que prevén estos proyectos, miren, pues esto es paradigmático, ¿no? Porque muestra con claridad quiénes son los perjudicados por este tipo de normas. Dice el proyecto de ley, el que está en el Congreso, si finalizado un juicio laboral, y aclarémosle a la audiencia, no todos tienen por qué saberlo, un juicio laboral está demorando entre 6 y 8 años, por lo menos en la capital federal. Si finalizado un juicio laboral, esto es, después de 6 o 8 años, la justicia, el Poder Judicial, le ordena a un empleador pagarle una suma a un trabajador, una suma que le debe, en concepto, no sé, de indemnización o de diferencia salarial, de lo que fuera, ese empleador, micro, pequeña o mediana empresa, puede optar por pagarlo en 12 cuotas. Ay, me causó mucho. ¿Escucharon esto, el plan 12? No me río Ahora 12. porque me divierte, ¿eh? Claro, es atroz. A ver, usted piense... Voy a hacer una pregunta sutil. ¿Con intereses o sin intereses? Una pregunta boba. Con intereses, pero mirá lo que hacen. A ver, por ejemplo, establecen que en los créditos laborales únicamente se puede aplicar intereses sobre el capital nominal. O sea, una tasa de interés sobre el capital que, finalizado un juicio, supongamos en un buen tiempo, en 6 años, finalizado un juicio le van a aplicar la tasa de interés sobre el capital de hace 6 años. Claro. Esto yo lo tengo demostrado en un artículo que me publicó Página 2 hace unos años, que se llama La chicana de la industria del juicio, que la aplicación de intereses de esta forma termina licuando los créditos de los trabajadores y por ende licúa las deudas de las empresas porque los reduce a un 30% de su valor a valores constantes. Una vergüenza. O sea que, claro, ahora, ¿quiénes se benefician? Y en ese artículo yo decía, ¿quiénes se benefician con los juicios laborales?
Y mostraba que se benefician las grandes empresas, Claro. que son las que manejan divisa, porque manejando divisa, están hechos los cálculos, la empresa terminaba pagando en dólares el juicio perdido con intereses y todo, digamos, terminaba utilizando un 30% de los dólares que debió pagar en el momento del origen del crédito. Esto es, si cuando despedía a un trabajador le tenía que pagar, no sé, $10.000, terminaba pagando, después de perder el juicio y con intereses y todo, entre 3.000 y 3.300 dólares. Pero como yo sé que van a decir que el dólar es volátil, hice otro cálculo, que es cuántos kilos de asado compraba un trabajador con lo que le tendrían que haber pagado en el momento que lo despidieron y cuántos kilos de asado compraba al momento de terminar el juicio, habiéndolo cobrado con intereses y todo. Y era el mismo porcentaje, entre un 30 y un 33%. Entonces, esto es lo que dicen, que de esta forma se actualizan los créditos laborales. Entonces, digamos, ahora, ¿por qué digo que la pequeña y la mediana empresa son perjudicadas? Además de que esto afecta a la población y cuando afecta económicamente y afecta en dignidad a la población trabajadora estos proyectos. Pues el derecho al trabajo no genera empleo. Este tipo de proyectos, como se convierten en ley, no generan empleo. No, para el 9 de nada. julio del año pasado entró en vigencia la ley Bases y no generó empleo. Es más, se destruyó empleo. Y esto pasó en la década del 90, en que también las sucesivas leyes de flexibilidad laboral destruyeron empleo. Empezaron con una desocupación del 6% y después de la ley Banelco, cuando explotaron la Argentina, la desocupación llegó al 21,5%, pero fue progresivamente creciendo, cada vez más crecía la desocupación en el lapso 1991-2001. Entonces, no generan empleo. Pero además de no generar empleo, la legislación laboral no tiene aptitud para generar empleo, no es su finalidad y no tiene aptitud para generar empleo. Vuelvo, lo que genera empleo y destruye empleo también es la política económica. ¿Y para qué sirve la legislación laboral, el derecho al trabajo? El derecho del trabajo, los derechos de los trabajadores, para preservar la dignidad de las personas que trabajan. Claro. Y exactamente, la dignidad. Cuando vos bajás los pisos, claro, y cuando bajás los pisos de protección estás, digamos, bajando la protección a la dignidad, estás atentando contra la dignidad de los trabajadores. Claro, Ahora, digo, los esclavos también tenían trabajo, tenían un montón de trabajo los esclavos, y eso no los dignificaba. Una pregunta. Nos quedaba hablar del tema del banco de horas. Hay muchas cosas para hablar de la reforma, tendríamos que hacer un programa completo de la reforma. Pero primero explicarle a los oyentes qué es esto del banco de horas. Y segundo, ¿qué futuro le ves a un proyecto de este tipo, a este terrible proyecto? Dale, a ver, vamos al banco de horas. El banco de horas es un esquema de créditos de horas. Esto es, una actividad donde la jornada máxima, supongamos, se mantenga en 8 horas. Si se hace el banco de horas, el empleador puede disponer cómo se distribuye, en qué lapsos y en cuántas horas ese límite promedio de 8 horas diarias en determinado lapso. Por ejemplo, supongamos en 2 meses. Entonces, el empleador puede decir, una semana trabajas 12 horas, la otra semana trabajas 4, la siguiente trabajas 6, la siguiente trabajas 10. En el promedio de ese mes no superaste las 8 horas. Pero ni la semana que trabajaste 12, ni la semana que trabajaste 10 te van a pagar horas extras. Por un lado. Claro, porque en el promedio no superaste las 8. Pero además otra cosa más. Esto es dar a los trabajadores y trabajadoras casi la calificación de insumo de un proceso productivo. Yo, los primeros días, ahora que volvió el tema a la palestra de la reforma laboral, traía a colación, y después me enteré que estuvo trabajando en uno de estos proyectos, quien fue secretario de Trabajo del gobierno de Mauricio Macri, Miguel Ángel Punte, que tuvo una frase que refleja claramente cuál es la ideología, la matriz ideológica respecto del mundo del trabajo que tienen quienes trabajaron en estos proyectos y quienes propugnan estos proyectos. Él dijo lo siguiente, se van a acordar cuando les mencione la frase. Dijo, para las empresas, contratar y despedir tiene que ser algo natural como comer y descomer. Maravilloso, sí, me acuerdo. Bueno, porque además, fíjense, no es algo natural como, no sé, podría haber dicho la marea, ¿no? Sí. La marea que sube y la marea que baja. No, acá está diciendo algo escatológico. Sí, que ese es el rol. va a agarrar a un ser humano y lo va a transformar en un sorete. Claro,
Cuando Claro. lo hizo bien mierda, ahí lo larga, lo descome. Claro. Eso es. Tenemos a Julián Denaro, el economista del grupo, que te quiere hacer una pregunta. Julián, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va, Gustavo? Nosotros somos compañeros, colegas como profesores. En sociales. En sociales, exacto. Punte, te quería preguntar. Punte, por acá aparte me lo está diciendo mi esposa, que es Ex profesor de sociales. Claro, me está diciendo Punte. Dice esa frase que vos dijiste en la primera clase del cuatrimestre. ¿La sigue diciendo? Es atroz. Dice, ¿Vos sabés que la sigue diciendo. ¿Qué es lo que dice? propuse- ¿Qué es lo que dice Punte? Eso que dijiste vos, tan claramente. Lo de comer y descomer. Exactamente. Sí. Tan Yo claramente. propuse, a ver, yo no quiero personalizar, porque esto es lo quiero mantener como una discusión, digamos, de ideas, ¿no? Pero Sí. yo propuse cuando dijo esa frase el juicio académico, y me dijeron que se jubilaba, así que no tenía ningún Qué sentido. lástima, Entonces, pucha, digo, hasta reciben la jubilación. No, ¿Por porque qué? me parecía muy grave que un profesor en una carrera, en la carrera de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, universidad pública, bajara esa concepción a los alumnos. Así como me parecía grave que fuera secretario de Empleo, ¿no? Claro. Claro. Pero bueno, nada. No me dijiste nada del ¿qué futuro le ves? Mira, yo creo que la población, el 40% de los votantes que votó, y acá es una apreciación muy subjetiva y con todo el margen de error, que el 40% de votantes que votó a la Libertad Avanza en la elección del domingo, que en definitiva es el 27,3% de los empadronados, ¿no? O sea, la cantidad de votos sobre el total de empadronados fue el 27,3% de votaron a la Libertad Avanza. Yo creo que no quiso votar esto, que no votó esto, no votó que la gente laburara 12 horas, que se le fraccionaran las vacaciones, que le redujeran la indemnización por despido, que volvieran los tickets canasta y los tickets restaurant, que es lo que están proponiendo. Otra vez los tickets canasta, los tickets no restaurant, remunerativos, ¿no? Inconstitucionales ya declarados inconstitucionales por la Corte. Yo llevé ese juicio a la Corte, Pérez con Disco, es un juicio mío. Declarados inconstitucionales. Bueno, que se termine la licencia paga por enfermedad. En los proyectos, en uno te dice, no, sigue habiendo licencia paga por enfermedad, pero el trabajador tiene que presentar un certificado. El empleador puede denunciar al médico que emitió el certificado ante la Secretaría de Trabajo, donde va a haber un cuerpo de peritos que lo pueden convocar al médico e iniciarle denuncias penales o denuncian los colegios médicos. Ese es el de 10. ¿Qué médico va a firmar? ¿Qué va a firmar? ¿Quién va a firmar un certificado? Nadie, yo no te firmo, obviamente. Claro, porque de última, aunque vos confíes en tu criterio profesional y todo, digamos, cada citación que hagas te perdés un día teniendo que ir, cada médico se pierde un día teniendo que ir al cuerpo de peritos médico de la Secretaría de Trabajo. Eso dice un proyecto. El otro proyecto dice, la licencia por enfermedad se va a pagar en un 80% del salario neto. Peor. O sea que hoy que se paga el salario completo y con los aumentos que correspondan en ese periodo no se paga más así. Ahora solamente un 80% y del salario neto, lo que implicará un 60 y pico por ciento. Pero no te respondí, yo creo que la gente no votó esto. Y si se piensan que la gente votó esto, la pueden llegar a chocar como la chocó el gobierno de Mauricio Macri, después de la elección de medio término, en que tuvo un muy buen resultado electoral, que fue en octubre del 2017, en noviembre del 2017 mandó el proyecto de reforma previsional y el proyecto de reforma laboral. El de reforma previsional llegó a aprobarlo y convertirlo en ley. El de reforma laboral no lo pudo aprobar y ahí empezó, digamos, no digo que fue por el proyecto de reforma laboral, pero sí la reacción social contra el gobierno de Mauricio Macri. Gustavo, antes de cerrar, tenemos en el chat, estamos transmitiendo por YouTube. Tenemos en el chat, saludamos a Marcelo Kovac, al Chelo Kovac, saludamos a Rosario Arias y saludamos a Cintia Karasiewicz. Cintia es una colega, es una abogada que te quiere dirigir una pregunta, a ver qué opinas, a ver si le damos respuesta a la colega. ¿Cómo cree el doctor Ciampa que se implementará el nuevo régimen respecto del viejo? ¿Convivirán respetando los contratos y condiciones de los contratados bajo la LCT?
Pregunta de Entonces, Cintia Krasiewicz. yo lo que le puedo decir a Cintia, a la colega, y comentarle a la audiencia, es que esto no está previsto en ninguno de los dos, ni en el proyecto que está presentado en el Congreso, ni en el anteproyecto que hicieron circular. Lo que implica que esto no es, tal como dijo algún funcionario, para los que se incorporen al mercado de trabajo o para quienes sean contratados a partir de la vigencia de la ley. Es para todos. Para el que está trabajando actualmente, si cambia el régimen legal, también le cambia para él. Claro. Lo que quiero decir, digamos, no, porque, digamos, hay una confusión, esto es más técnico, muy sutil, y pueden entrar a jugar otros factores, pero los derechos se adquieren en el momento que se cumplen todas las condiciones para adquirir ese derecho. Por ejemplo, si yo estoy trabajando y me despiden, tengo derecho a cobrar, a que me paguen la indemnización por despido que establece la ley vigente al momento en que me despiden. Pero no hay una expectativa de derechos que, digamos, una cosa es la expectativa de derecho, otra el derecho adquirido. Si cambia el sistema de indemnización por despido, cambia el cálculo, el anteproyecto que hicieron circular cambia el cálculo, porque reduce las indemnizaciones y además las topea en un máximo de 10 sueldos las indemnizaciones. O sea, un trabajador de 20 años de antigüedad no va a tener más 20 sueldos como indemnización, sino solo 10. Ese cambio, en caso de convertirse en ley, le es aplicable a todos los que sean despedidos bajo ese sistema, digamos. Si al momento de despedirlo, esa es la ley vigente, esa es la indemnización por despido que le corresponde. Es un tema más complejo, porque uno puede decir, bueno, pues se puede plantear la inconstitucionalidad por violación del principio de irregresividad. Claro. Pero en principio las leyes se aplican, digamos, claro, cuando se adquiere el derecho a la indemnización por despido se adquiere cuando te despidieron. El derecho a la licencia por enfermedad se adquiere, el derecho al cobro del salario cuando te enfermas. Claro. Entonces, si te enfermas cuando esto sea ley, te van a aplicar esta ley. Complejo. La verdad que el pueblo no ha tenido dimensión de lo que ha votado, o no sé qué pasó. Todavía no me lo puedo explicar, querido Gustavo. El tema da para muchísimo. Nosotros te agradecemos, te vamos a volver a llamar, a molestar para ver cómo sigue la historia. No sé si esto se va a tratar en extraordinaria, si se va a tratar ahora, creo que lo van a intentar. No, después del 10 de... No lo van a tratar antes del 10 de diciembre. Que para extraordinaria, están comentando. Claro, porque lo que necesitan es el número de votitos que tuvieron, así que bueno. Bueno, Gustavo, te dejamos, muchísimas gracias, que tengas un buen fin de semana. Sí. Es siempre un gusto muy grande estar en el programa con ustedes. Así que, te vamos a volver a molestar. Adrián y Julián, un gustazo, no es ninguna molestia. Muchas gracias, querido Gustavo. Un abrazo. Un abrazo a la audiencia. Muy fin de semana.